En Colombia estamos pasando por una temporada de sequía. En algunos lugares no ha llovido desde hace meses y ya empezamos a notar las consecuencias. Fuentes de agua se están secando, los bosques se están incendiando. ¿Te imaginas que durará más tiempo? No sé, 3 meses, 6 meses o un año. Bueno, para el pueblo de Israel duró 3 años. Estaban en desobediencia con un mal rey y un profeta les profetizó por mandato del Señor que durante 3 años no llovería. Y la pregunta de hoy es, ¿cuánto confías en Dios? ¿Confías en Dios lo suficiente como para obedecerle a pesar de que todos los demás estén yendo en contra del Señor? Para obedecerle y esperar por fe a ver el resultado de la obediencia. El Señor te va a pedir que hagas cosas que van en contra de la corriente de este mundo. En su palabra claramente Él te expresa cosas que van totalmente en contra de la cultura actual de la sociedad. Y quiero que veamos el ejemplo de este profeta que confiaba mucho en el Señor e hizo algo que uno diría, eso fue una locura. Primera de Reyes, capítulo 18. Ya han pasado los 3 años de que no ha llovido. Buscaron al profeta, no aparecía por ningún lado. Él hizo algunas actividades. Luego, pasados los 3 años, es el Señor quien le dice a Elías, preséntate ante el rey. Él se presenta ante el rey y le dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel era la esposa del rey Acab, una mujer perversa. Cuando se habla de una mujer mala, y más adelante en Apocalipsis se va a volver a mencionar a esta mujer, porque era una mujer muy mala, idólatra y seguidora de otros dioses. Idólatra que arrastraba el corazón de su marido y al pueblo de Israel lo llevó a la idolatría. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. La situación del pueblo de Israel es una situación que tal vez, y lastimosamente, no suene muy común en la actualidad, que es que el pueblo de Israel no es que fuera y siguiera a los dioses paganos a Baal todo el tiempo, no. Cuando necesitaba a Dios, iba y consultaba con Dios. Pero por si acaso, pues también tenía sus ídolos. Se movía entre dos caminos, como en la actualidad un creyente es creyente de fin de semana, pero entre semana adora otras cosas. Adora el fútbol, adora la riqueza, adora cualquier cosa y debemos evitar que nuestro corazón sea como el del pueblo de Israel. Que dudemos entre dos caminos, que para ciertas situaciones seamos creyentes, confiemos en Dios y para otras situaciones pues no, nos conviene más la trampa, la estafa, la fornicación, entonces nos vamos por el otro camino. Lo que Elías le está diciendo al pueblo es no, es mejor por uno solo. Ahora no es un llamado a irse detrás de Baal, no, es un llamado a arrepentirse y no seguir utilizando al Señor, no seguir utilizando a Dios para su propio beneficio, sino de verdad temerle de corazón. El pueblo avergonzado dice, el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Aquí viene un desafío. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Una situación en la cual nos vamos a ver constantemente en la vida cristiana. Hay una forma incorrecta de hacer las cosas y hay una forma correcta de hacer las cosas. Una, independencia del Señor, y una forma que no depende del Señor. Una forma que depende de nosotros mismos o de alguna forma pagana de hacerla, una forma pecaminosa. Son las dos formas de hacer las cosas, no hay una intermedia. Entonces acá Él les está diciendo, o adoren a Baal y pídanle que haga fuego acá, y si Él es Dios, pues va a prender fuego allá, o el Señor va a mostrar que es Dios prendiendo fuego acá. Entonces ocurrió pues lo que todos sabemos. Los profetas de Baal prepararon todo y arrancaron desde temprano. Y empezaron a clamar a Baal.
de muchas formas. No solamente clamaban, sino que bailaban, gritaban, saltaban y hasta se lastimaban a sí mismos. Y a veces nosotros notamos este comportamiento en los incrédulos. Creer que es nuestro dolor, nuestro sacrificio, creer que es nuestro esfuerzo lo que va a lograr el resultado. E incluso algo que me llama mucho la atención es que Elías se les burlaba diciendo, versículo 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en voz alta, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban hasta sacar sangre. Pasó el mediodía, ellos seguían gritando frenéticamente, se desesperaron por completo hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Elías procedió a hacer y preparar su sacrificio, preparó el altar al Señor, y no solamente lo preparó, sino que adicionalmente, versículo 33 dice, preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto sobre la leña. Cogió el holocausto, el sacrificio que iba a hacer, recuerden, el desafío es, el que primero prenda el holocausto es Dios. Entonces, ellos ya tenían el holocausto, los profetas de Baal pusieron el buey, pusieron la leña, pusieron el altar, clamaron todo el día, gritaron todo el día y no pasó nada. Elías puso el buey, lo preparó, lo arregló, puso la leña, construyó un altar conmemorativo, reconstruyó el altar de Jehová, menciona, y entonces hizo algo que no les pidió a los otros que hicieran, y es que le agregó agua. Y le agregó 4 cántaros de agua. Los cántaros son grandes vasijas de agua. Y les agregó el agua. Luego lo hizo otra vez. Luego otra vez. Y luego lo hizo una tercera vez. De tal forma que en el altar que le había preparado, le había hecho una zanja alrededor. El altar estaba todo empapado. Y la zanja que había hecho alrededor estaba llena de agua. Lo puso mucho más difícil. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, versículo 36, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, se ha manifestado que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y aquí es donde viene lo interesante. Todo lo que ha ocurrido en la narración no es que Elías se levantó creativamente esa mañana y dijo, hoy voy a corchar a estos incrédulos, a estos paganos, a los profetas de Baal. No, Elías está confiando en lo que el Señor le ha mandado. No es una idea de Elías. Hacer todo esto no es una idea de Elías. Es un mandato del Señor. Es un mandato del Señor que pareciera que está dificultando las cosas. La vida de Elías depende del resultado de este desafío. Si Dios no encendiera fuego al holocausto, Elías iba a morir. Si hubiera un empate, Elías iba a morir. La única forma de que Elías no muriera era que Dios prendiera fuego al holocausto. Pero, si se fijan, Elías nunca mojó el holocausto de los profetas de Baal. Él mojó el suyo propio, el que iba a ser prendido, el que iba a ser ofrecido a Dios. Entonces, todo esto está ocurriendo porque Dios le dijo a Elías y le describió cómo hacer las cosas. En Elías vemos una gran confianza en el Señor y una obediencia. La pregunta aquí es, ¿confiamos nosotros tanto en el Señor como para hacer lo que dice su palabra, aunque aparentemente sea más difícil que la forma en la cual la están haciendo los incrédulos, siendo los incrédulos mayoría, como en el caso de Elías? Es 400 a 1. ¿Saben cómo se escuchan 400 personas gritando, zapateando y haciendo revolución? Si nada más haces pequeñas manifestaciones, ve 15 personas, 20 personas y uno siente que es mucha gente en pequeños disturbios. Imagínense 400 profetas gritando. Pero Elías sabía quién era su Dios. Entendía quién es el Dios de Israel. Quién es el Dios que envió a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados. El Dios que nos da la potestad de ser hechos hijos de Él cuando creemos que Cristo Jesús pagó por nosotros en la cruz. Elías lo conocía su palabra y estaba obedeciendo.
Así que Elías ora, reconoce que todo lo ha hecho por mandato del Señor y le dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, e incluso secó el agua que había en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Muchas veces el camino correcto, el camino de obedecer al Señor, va a ser más largo, va a ser menos espectacular en su camino. La forma en la cual Elías preparó el holocausto y el tiempo de espera que llegara el momento del holocausto no fue tan llamativa ni tan ruidosa como la forma en la que le hicieron los profetas de Baal. La gran diferencia es el resultado y la dependencia del Señor. Claro, no será tan espectacular, ya que este es un caso específico y un contexto específico para el pueblo de Israel, pero sí será espectacular el impacto en el tiempo. Sí será espectacular cuando Cristo vuelva con su iglesia y todos los incrédulos vean que, oh por Dios, la Biblia era cierta. Señor, perdónanos, pero ya será demasiado tarde. El resultado de confiar en el Señor es espectacular, siempre, siempre es mejor. Y siempre es más maravilloso, y el objetivo siempre se cumpla, que las personas digan: Jehová es el Dios. Puede que no lo veamos en esta vida, puede que lo veamos hasta que seamos resucitados, que veamos como todas las rodillas se doblan y toda persona reconoce que Jesús es el Señor. Pero mientras tanto, confiamos lo suficiente en el Señor como para obedecer su palabra, aun cuando todos los demás no lo están haciendo. Muchas gracias.